Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. En este video voy a mostrarles cómo insertar, reproducir y analizar una función cuadrática dada su expresión polinómica, canónica y factorizada, siempre tomando parámetros generales. Bueno, lo que vamos a hacer es en bandeja de entrada, vamos a empezar a insertar la representación polinómica de la función cuadrática de manera general y completa. Bien, colocamos y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Como verán en pantalla, ahí tenemos la expresión polinómica de la función cuadrática de forma completa. Vamos a dar Enter. Y como se ve en pantalla, ahí tenemos la representación de la curva de la función cuadrática. A esa curva se la denomina parábola. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es que los valores de A, B y C están siendo afectados por el comando deslizador, que es una función que nos brinda GeoGebra para generalizar conceptos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a mejorar algunas cuestiones de este comando con el fin de optimizar el conocimiento que queremos analizar e investigar. Bien, para eso vamos a los tres puntos, vamos a configuración. En cuanto a lo que es mínimo y máximo, es los valores en los que van a estar tanto A, B y C. En eso no hay modificación para hacer, pero sí en cuanto al incremento, yo quiero que vaya de uno en uno cada uno de los parámetros A, B y C. Es decir, lo que quiero que me reproduzca es un número entero. Entonces vamos a modificar ese incremento y le vamos a poner 1. Damos Enter y lo mismo vamos a hacer tanto para B como para C. Bien, por último, el de C. Perfecto. Bueno, vamos a ver que el parámetro de A, ¿sí? Fíjense cómo va de uno en uno. El parámetro de B también va de uno en uno. Y el parámetro de C también va de uno en uno. Bueno, vamos a empezar a analizar cosas que se dan en la función cuadrática que nosotros lo hemos visto de forma analítica en cada clase. Lo primero que hay que saber es que cuando el valor de A es positivo, recordemos que la rama de la parábola abre hacia arriba. Y eso lo podemos ver ahí en el movimiento del deslizador. Fíjense cómo la parábola abre sus ramas hacia arriba. Cuando eso sucede es porque el valor de A es positivo y llamamos a la parábola cóncava, ¿sí? Cuando la parábola abre sus ramas hacia arriba, se denomina parábola cóncava. Mientras que si el valor de A es negativo, la parábola abre sus ramas hacia abajo y a esa parábola se la denomina convexa. Por otro lado, si nosotros determinamos que el valor de A es 0, observamos que la función se transforma en una recta. Por eso determinamos que la función cuadrática, el valor del coeficiente principal, o sea, A, no puede valer 0. Puede valer cualquier número real menos el 0. Bien, vamos a ver qué sucede ahora con el parámetro C. Si nosotros vamos deslizando, fíjense en cómo la parábola va bajando hasta llegar a menos 5 y después va subiendo, ¿sí? Y a su vez, lo que tenemos que observar es que el valor de C coincide con la intersección con el eje Y. Si nosotros
tocamos en la rama de la parábola, fíjense que se despliegan una serie de puntos y el punto -4 coincide con la ordenada al origen, coincide con el valor del término independiente, es decir, coincide con la intersección con el eje Y. Vemos para otros valores y siempre sucede lo mismo. Es decir que siempre el término independiente, o sea, el valor de C, es la intersección con el eje Y. Bueno, uno lo que puede ir haciendo es serie de movimientos para B y vemos qué es lo que sucede. Por otra parte, al tocar la rama de la parábola, como dijimos, fíjese cómo se observan los distintos puntos, ¿sí? Tenemos las raíces. Ahí GeoGebra nos brinda información acerca de las raíces, después acerca del punto vértice y por último la intersección con el eje Y, que es lo que ya hemos hablado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es representar, ¿sí?, la forma canónica de la función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática en su forma canónica vincula al vértice. Entonces, vamos a borrar cada uno de estos deslizadores. Vamos a los 3 puntos y borramos. Bien, de vuelta en bandeja de entrada vamos a colocar la expresión simbólica de la función cuadrática en forma canónica. Para eso vamos a insertar y igual a por paréntesis x menos el valor de x del vértice, que en este caso, como va a ser una generalización, vamos a utilizar la letra h. Todo eso va a estar elevado al cuadrado, más el valor de y del vértice, que en este caso, al ser una generalización, vamos a utilizar la letra k. Bien, damos enter y de vuelta. GeoGebra ahí ya me reproduce la parábola en cuestión, ¿sí?, para los valores arbitrarios que tome los deslizadores, ¿sí?, porque recordemos que estamos generalizando. Bueno, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos hace un rato. Vamos a darle a cada uno de los deslizadores el incremento de 1. Esto recuerden que es simplemente para analizar y sacar conclusiones más precisas. No porque no me los dé la forma decimal, pero a veces suele ser más engorroso trabajar con números decimales. Recuerden que en la práctica o en alguna evaluación puede pasar que trabajemos con números decimales y bueno, hay que saber, ¿no?, que eso puede pasar. Pero como acá estamos generalizando el concepto y estamos verificando muchas de las cosas teóricas que vimos en la clase, bueno, nos conviene trabajar con números enteros. Bien, vamos a verificar que para el valor de A, ahí tenemos que el deslizador va de 1 en 1. Para el x del vértice, que es h, va de 1 en 1. Y por último, para el y del vértice, que era el valor de k, también va de 1 en 1. Bueno, cosas que podemos destacar, por ejemplo, fíjense que el y del vértice se va moviendo de acuerdo, ¿sí?, al eje Y. Mientras que el x del vértice se va moviendo de acuerdo al eje X. Por ejemplo, si yo dejo que el y del vértice sea 0, fíjense cómo la parábola se va desplazando por todo el eje X. Mientras que si ahora el x del vértice es 0, fíjense cómo ahí la parábola se va desplazando por todo el eje
y. Bien, otra cosa importante es, vamos a observar qué pasa si ahora el valor de A es un valor que oscila entre 0 y 1, o cuando supera el 1 o el -1. Para eso, de vuelta vamos a configuración y ahora el incremento. Nosotros anteriormente teníamos 0.1, vamos a ponerle 0.05, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede. Bueno, dejamos que el X del vértice y H del vértice coincida con el origen, o sea que sea 0, ¿sí? O sea que tanto el vértice como la intersección con el eje Y como la intersección con el eje X, fíjense que ahí es 0. Si tocamos ahí, aparece todo como 0, 0, ¿sí? Bien, bueno, vamos a mover. Fíjense que cuando la parábola, ¿sí?, va de 0 a 1, la parábola como que se va ensanchando, ¿sí? Mientras que cuando se acerca al 1, la parábola se va como haciendo más angosta. Y cada vez que vamos elevando ese valor, se va haciendo cada vez más angosta. Y eso mismo va a suceder cuando la parábola sea convexa, o sea, que el valor de A sea negativo. Fíjense que mientras va de 0 a -1, ¿sí?, la parábola se va ensanchando cuando se acerca al 0, cuando se acerca al -1 se va haciendo cada vez más angosta. Más elevamos ese valor de A y fíjense cómo se va haciendo cada vez más angosta, ¿sí? De vuelta a lo mismo, ¿sí?, para que quede bien claro este concepto, que son particularidades que se dan con este tipo de funciones, ¿sí? Bien, bueno, de vuelta vamos, ahí movemos al eje X, ¿sí? Fíjense como X del vértice, ¿sí?, se va reproduciendo a lo largo del eje X. Si nosotros dejamos que X del vértice valga 0, Y del vértice se va desplazando a lo largo del eje Y. Bien, bueno, vamos a ver qué sucede en su forma factorizada. Para eso vamos a borrar estos parámetros y vamos a expresar la forma factorizada de la función cuadrática. Recordemos que la forma factorizada vincula las raíces, es decir, las intersecciones con el eje X. Bien, la expresión era Y es igual al valor de A por paréntesis, la primera raíz, que la vamos a llamar C, por la segunda raíz, de vuelta a paréntesis, que la llamamos, en este caso, D. Nosotros, de manera teórica, en la cursada, hemos llamado x1, x2. Pero bueno, en este caso, como no lo podemos insertar, vamos a usar la letra C y la letra D. Bien, damos Enter y fíjense en cómo ahí ya tenemos la parábola en cuestión. Uno acá lo que puede observar es que cuando C y D coinciden, lo que va a hacer es que la parábola va a rebotar sobre el eje X, no importa cómo sea el valor de A, ¿sí? El valor de A puede ser positivo, puede ser negativo, recuerden, nunca puede ser 0, pero si coinciden las raíces, la parábola es como que rebota sobre el eje X. Bien. Bueno, si nosotros ahora vamos dándole valores a C que sean distintos, ¿sí? Fíjense en cómo ahí tenemos que la parábola va a cortar al eje X en dos momentos. Por eso decimos x1, x2, raíz 1, raíz 2. Si apoyamos ahí en uno de los puntos de intersección, vemos una de las raíces y vemos la otra raíz. Bueno, acá lo importante es tener en cuenta que hay tres tipos de soluciones que nos podemos encontrar al momento de
calcular la intersección con el eje X. Tenemos cuando el discriminante es mayor que 0, o sea, el discriminante es un valor positivo, cuando el discriminante vale 0 y cuando el discriminante es un valor negativo, o sea, menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, la raíz no tiene solución dentro de los números reales, por ende va a tener solución en el conjunto numérico de los números complejos y no va a haber intersección con el eje X. ¿Cuándo va a haber intersección con el eje X? Bueno, cuando el discriminante sea 0 o sea mayor que 0, o sea un valor positivo. Si el discriminante es igual a 0, va a pasar como pasó hace un rato, vamos a tener el valor, ¿sí? va a ser el mismo valor y va a cortar en el eje X en un solo punto. O sea, va a rebotar. Yo ahí estoy tratando de que se vea, ¿sí? Que recordemos, fíjese ahí rebota, hay un solo corte, mientras que si el valor del discriminante es positivo, es decir, nos da un valor numérico mayor que 0, bueno, vamos a tener dos soluciones, dos raíces, como es ese caso. Ahí tenemos x1, x2, o viceversa, no hay drama, ¿sí? Eso depende de cómo lo tomemos. Bueno, la verdad que es muy importante poder utilizar esta herramienta, más con el avance tecnológico y el conocimiento matemático que se puede usar mediante esta app. La idea es mejorar el comprendimiento, el entendimiento bueno, de muchas de las funciones, en este caso de la función cuadrática, que, bueno, que nos sirva para lo que va a ser la evaluación, un trabajo práctico, y que nos dé conocimiento. Por eso la idea de, bueno, no solo quedarnos con la parte teórica de lo que vamos a resolver en hoja y en el papel, sino también tener el aporte de la verificación de lo que sucede, utilizando una herramienta tan potente como GeoGebra para este mundo digital que, bueno, y este avance tecnológico que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Bueno, espero les guste el video, les sirva y obviamente pueda servir para futuros estudios, presentes estudios y mejorar siempre el conocimiento. Esto fue todo por hoy, los veo en el próximo video y a los chicos que tengo en cursada en la próxima clase. Saludos, chao.